Hola queridos amigos, en el episodio de hoy, la historia de amor de Alex dará un nuevo giro. A pesar de enfrentar la oposición, Alex sigue firme en aferrarse a la felicidad que ha elegido. Pero, ¿será ese amor lo suficientemente fuerte como para brindar paz y alegría a su pequeña familia junto a Tuna y Henry? La señora Min, la madre, que antes se oponía con tanta dureza, ahora ha aceptado en parte. Sin embargo, ¿esa aceptación será realmente duradera o solo un retroceso temporal ante los sentimientos intensos de su hijo? ¿Habrá palabras o influencias que la hagan cambiar de opinión y volver a oponerse a Alex una vez más? Y la mayor sorpresa, un personaje que hasta ahora se mantenía en las sombras, empezará a revelarse trayendo consigo un plan que amenaza esta joven felicidad. ¿A qué prueba deberán enfrentarse Alex, Tuna y Henry? Acompáñenos para vivir cada minuto lleno de emoción, tensión y sorpresas en el episodio de hoy. Por la tarde en la granja, el atardecer se extendía sobre los campos dorados. Alex acababa de encender una fila de pequeñas velas alrededor del jardín cuando apareció Tuna con Henry en brazos. La escena tan sencilla y cálida hacía que todo pareciera detenerse. La risa clara de Henry se mezclaba con el aroma de las rosas rojas que Alex había preparado. «Cariño, todo esto. Es tan hermoso», susurró Tuna con los ojos llenos de lágrimas. Alex se acercó, puso la mano en su hombro y con voz firme pero suave dijo: «Esto no es solo una fiesta. Esta es nuestra boda. Quiero que tú y Henry sepan que desde hoy seré el hombro en el que siempre podrán apoyarse». Henry miró a su padrastro con ojos brillantes y una sonrisa inocente. Tuna, llorando en silencio, abrazó fuerte a Alex, sintiendo claramente un amor que nada podría quebrar. Pero nadie imaginaba que a lo lejos alguien había tomado asiento en la última fila de sillas del jardín. Era la señora Min. Ella había observado todo desde el inicio con el rostro lleno de enojo. Sin embargo, al ver a su hijo bajo la luz de las velas arrodillado entregando un anillo a la mujer, que alguna vez rechazó su corazón, empezó a temblar. Alex tomó la mano de Tuna y con voz grave y cálida declaró: «Tuna, no te prometo riqueza, pero sí te prometo un amor que nunca cambiará para ti y para Henry». El jardín quedó en silencio, solo se escuchaba el viento entre los árboles. La señora Min bajó la cabeza. Sus manos se entrelazaron con fuerza. En su interior resonaban sus propios pensamientos. «Hice lo correcto. Siempre tuve miedo de que mi hijo sufriera, de que cargara con un peso demasiado grande, pero verlo tan feliz, tal vez he sido yo quien lo hizo sufrir todo este tiempo». Una lágrima resbaló por su mejilla envejecida. En ese instante una voz irrumpió fría y cargada de celos. «Alex». Los tres voltearon. Mai, la amiga de la infancia de Alex, estaba de pie bajo la luz de las velas. Sus ojos mostraban una lucha interna difícil de describir. «¿De verdad la eliges a ella, a una mujer que ya tuvo un hijo con otro hombre?», dijo Mai con voz temblorosa y amarga. Tuna apretó fuerte a Henry, sus ojos llenos de sorpresa. Alex se puso delante de ella y contestó con firmeza: «Mai, sé que te has preocupado por mí, pero mi amor es para Tuna, y Henry es mi hijo sin importar lo que tú o cualquier otra persona piense». Mai dejó escapar una risa forzada, pero en sus ojos brillaba la amargura. «Nunca me has visto, Alex. Solo la ves a ella». La señora Min se levantó entonces y caminó lentamente hacia adelante. Alex y Tuna se quedaron en silencio. «Alex», dijo con la voz entrecortada, «me equivoqué. Dejé que mis prejuicios me cegaran. Ahora te veo feliz, y ya no puedo negarlo. Eres un hombre hecho y derecho, capaz de elegir tu propio camino. Solo puedo desear que seas feliz». Los ojos de Alex se humedecieron. Apretó la mano de Tuna y se inclinó con respeto ante su madre. «Gracias, mamá. Esta es mi familia y deseo que la quieras como siempre me has querido a mí». Bajo la luz brillante de las velas, Tuna lloraba en los brazos de Alex.
Henry reía alegremente como si recibiera una bendición invisible del cielo. Mia a lo lejos observaba con una mezcla de rabia y dolor. Dio media vuelta y se marchó, pero su última mirada dejaba entrever una herida abierta y un peligro latente como un aviso de que la tormenta aún no había terminado. La señora Min volvió a sentarse y por primera vez sonrió al ver a la pequeña familia frente a ella. En su corazón sintió alivio. Ser madre no es retener a un hijo para una misma, sino dejarlo encontrar su verdadera felicidad. Alex abrazó a Tu-Na, miró a Henry y luego a su madre. En ese instante supo que aunque todavía les esperaban pruebas difíciles, ya tenían lo más importante: estaban juntos, y eso era la fuerza para superarlo todo. La pequeña boda terminó bajo la luz suave de las velas, con la risa de Henry y el abrazo cálido de Alex, pero cuando todos ya dormían, una silueta salió en silencio de la granja. Era Mai. Se quedó junto a la puerta mirando la tenue luz dentro de la casa. En su interior, el amor se había transformado en celos ardientes. Sus ojos brillaban con un resplandor de dolor y oscuridad. Alex, deberías haber sido mío. Te esperé tantos años y no voy a dejar que Tu-Na lo arruine todo. Días después, Mai buscó a la señora Min. Fingiendo preocupación, suspiró con voz temblorosa. Tía, sé que ya aceptó a la hermana Tu-Na, pero yo solo me preocupo por Alex. Nadie sabe con certeza de quién es Henry. Si algún día la verdad sale a la luz, ¿cree que Alex podrá soportarlo? La señora Min se quedó sorprendida, sus ojos vacilaron. Aunque la ceremonia la había conmovido en lo más profundo, la duda nunca había desaparecido. Mai lo notó y con una ligera sonrisa plantó la semilla de la desconfianza antes de marcharse. Esa noche, Alex recibió un mensaje inesperado de Mai. Alex, tengo algo importante que decirte sobre Tu-Na. Si de verdad quieres proteger a tu familia, ven a verme. La inquietud no le permitió ignorarlo. Fue al café acordado donde Mai lo esperaba con un aire serio. Alex empezó con voz suave pero calculadora. Perdóname por tener que decir esto. Conozco a alguien que sabía de Tu-Na, y esa persona asegura que Henry no es hijo del hombre que ella mencionó. ¿Estás seguro de que te ha contado toda la verdad? Alex se quedó inmóvil con la mano temblando alrededor de la taza. Su voz se volvió fría. Mai, ¿qué es lo que quieres? Ella lo miró fijamente, desafiante. Solo quiero que sepas la verdad para que no vivas ciego. Si quieres puedo mostrarte pruebas, pero piensa bien, una mujer que guarda secretos así merece que lo arriesgues todo por ella. Alex se levantó y se fue con el corazón cargado. Al volver a la granja vio a Tu-Na sentada en el césped, con Henry en brazos, riendo juntos bajo el atardecer. La escena sencilla le devolvió algo de calma, pero las palabras de Mai seguían resonando en su mente. Se acercó, la abrazó por detrás y susurró: Tu-Na, si hay algo que nunca me has contado, me lo dirías, ¿verdad? Ella se quedó helada con los ojos humedecidos. ¿Por qué me preguntas eso? Alex la miró sin reproche, solo esperando. Tu-Na apretó más fuerte a Henry como si temiera perderlo todo. Mientras tanto, Mai seguía adelante con su plan. Buscó a un hombre desconocido, alguien del pasado de Tu-Na. En un bar oscuro se sentaron frente a frente. El rostro del hombre demacrado brillaba bajo la luz tenue. Escuché que Henry podría ser tu hijo, dijo Mai con voz helada. El hombre soltó una risa áspera. Si digo que sí, ¿qué piensas hacer? Mi se inclinó hacia él, los ojos brillando de ambición. Le daré las pruebas a Alex, y entonces Tu-Na lo perderá todo. Solo necesito que colabores conmigo. El hombre la miró largo rato y luego sonrió con cinismo. De acuerdo, pero todo tiene un precio. A lo lejos, una nube oscura empezaba a cubrir la pequeña familia de Alex. La señora Min volvía a dudar.
Alex se debatía entre el amor y la sospecha, y Tuna abrazaba fuerte a Henry como temiendo que alguien se lo arrebatara. En la sombra, Mai se hundía cada vez más en su propio plan, convirtiendo su amor en un arma peligrosa. ¿Podrá Alex mantener la fe para proteger a Tuna y Henry, o el pasado y las intrigas de Mai acabarán destruyéndolo todo? Xin chào mọi người, khẳng định mệnh đã đến. Alex đã mang theo cả trái tim mình và một hạt nhẫn với đứng ở nhà của Tuna với câu hỏi thứ nhất: em có đồng ý làm vợ anh không? Nhưng Tuna, người phụ nữ đã từng trải qua bao nhiêu nỗi đau quá khứ, có đủ dũng khí để mở lòng thêm một lần nữa, liệu có chấp nhận tình yêu mà Alex đã dành cho